Vamos a ver en este video cómo se utilizan los tiempos verbales en un cuento, en una narración o un relato, ¿sí? Antes que nada, muy brevemente, ¿qué era un verbo? Son estas palabras que indican acciones, procesos o estados, como cantar, crecer y sentir, y que tienen lo que se llama un infinitivo que termina en ar, o ir, ¿sí? Cantar, crecer, sentir, amar, temer, partir, cuidar, tener, morir, ¿sí? Todas estas palabritas son verbos. La mayoría indican acciones, pero no solamente. Entonces, ¿qué pasaba con estos verbos en infinitivo? Se podían conjugar, es decir, asociarlos a una persona, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y sus variantes, a un número, es decir, a una de esas personas que están en singular, como yo, tú, él, o a una persona en plural, nosotros, vosotros, ellos, a un modo indicativo para hechos reales, por ejemplo, yo trabajé, es algo real que está en modo indicativo, o al modo subjuntivo, a mí me gustaría que mi hija estudiara, es una posibilidad o un deseo, ¿sí? Eso es subjuntivo. Y el imperativo que se utiliza para dar órdenes o hacer pedidos, ¿sí? Puedo decirte, canta, ¿sí? Te doy una orden, ahora canta, eso es imperativo. Estos modos, el indicativo y el subjuntivo, se pueden dividir en tiempos. A grandes rasgos, los tiempos presente, pasado o pretérito y futuro. Y a su vez, se dividen en tiempos simples y compuestos. Bien, compuestos son los que están conformados por el verbo haber más el participio del verbo. Yo he traído, nosotros habíamos comido, ellos habrán llegado, ¿sí? Esos son los tiempos compuestos. Bien, cuando estamos frente a una narración, cuando vamos a narrar hechos o escribir un cuento, tenemos que elegir varias cosas. Como ya saben, tenemos que elegir los personajes, tenemos que elegir de qué se va a tratar nuestra historia, cuáles son las acciones, las cosas que van a ocurrir, cuál va a ser el inicio, el nudo y el desenlace. Tenemos que elegir un tipo de narrador, como también ya vimos, omnisciente, equisciente, en primera persona, un testigo, ¿sí? Pero también tenemos que elegir en qué tiempo verbal vamos a narrar nuestros hechos, ¿sí? Los hechos principales. ¿Voy a narrar en presente o voy a narrar en pasado o pretérito? Son sinónimos, ¿sí? Ejemplo muy sencillo de cuento tradicional. Caperucita Roja. Si yo elijo narrar en presente, voy a decir: Caperucita Roja va al bosque, lleva una canasta, se para a juntar flores, se encuentra con el lobo y el lobo la engaña. Y así sigo, ¿sí? Todo en presente. Obviamente, en algunos momentos voy a utilizar el pasado y en otros momentos voy a utilizar el futuro, cuando haga breves saltos temporales hacia el pasado y hacia el futuro, pero después vuelvo al hilo de mi relato y mantengo siempre el presente, ¿sí? Si yo elijo narrarlo en pretérito, voy a decir: Caperucita salió al bosque, llevaba una canasta, paró para recoger flores y se encontró con el lobo que le dijo mentiras y la engañó. Entonces, fíjense que siempre yo mantengo un pretérito, un tiempo pasado. Puedo hacer breves saltos al pasado y voy a tener que usar un tiempo que sea, entre comillas, más pasado que el pasado y que quiera hacer pequeños saltos al futuro, y entonces en ese caso ya veremos qué tiempo verbal se utiliza. Lo que quiero que les quede claro acá es que tenemos que elegir un tiempo verbal para narrar nuestro cuento, ¿sí? O el presente o el pasado, y eso lo tenemos que mantener a lo largo de todo el relato, exceptuando por supuesto los pequeños saltos al pasado y los pequeños saltos al futuro que se puedan hacer, que el narrador pueda querer realizar. Entonces, en los próximos videos les voy a explicar en uno de ellos cómo proceder cuando elegimos el presente y en el otro cómo proceder cuando elegimos el pretérito, ¿sí? Ya nos vemos en el siguiente video.